¿Listo? Entonces, hasta ahí voy a retomar. Teníamos recta normal, recta tangente, la circunferencia, las fórmulas, que ya ahora vamos a hacer uso de ellas, las convenciones de esas fórmulas, que ya ahorita las vamos a retomar. Entonces, teníamos definida o hemos definido la tangente como aquella recta que tiene solo un punto en común con la circunferencia y además es perpendicular a la recta, al radio que pasa por ese punto. ¿Listo? Y la normal la definimos como la recta que es perpendicular a la tangente en ese punto de tangencia. También lo podemos ver como la prolongación del radio. Si ustedes se dan cuenta, ese radio alrededor de ese punto de tangencia es una porción de esa recta normal. Entonces, nuestra misión es encontrar la ecuación de la recta que es tangente y de la recta normal de la circunferencia si conocemos el centro de la circunferencia y el punto en el que se contactan o en el que se cruzan la tangente con la circunferencia. Esa va a ser nuestra misión. Para eso tenemos estas dos fórmulas que están acá. Entonces tenemos fórmula de la tangente. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, se desprende de la ecuación punto punto, o sea, es la misma estructura, y la fórmula de la normal, dado que, y también se desprende de la ecuación punto punto, y ustedes se dan cuenta, pues, que tiene sentido, porque vamos a tener el centro, que es AB, o sea, AB, AB, y tenemos el punto de tangencia, o sea, este punto acá donde están en contacto, que es X0, X sub 0 y Y sub 0, que son los que se reemplazan aquí, aquí, aquí y acá. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un ejemplo de cómo se calcularía la ecuación de esta recta, de estas rectas, de las dos. Bien, entonces, ejemplo. Entonces, calcular la ecuación de la tangente y la normal a con centro en, por ejemplo, coloquemos menos 1, 2, el centro, y ordenada, perdón, y abscisa en, entonces menos 1, 2, digamos que nuestra abscisa va a estar en x igual a, perdóname, menos 1, 2, en x igual a menos 2. ¿Listo? Entonces, me falta el radio. Entonces, con centro es menos 1, 2, abscisa en menos 2 y radio, voy a colocarle, y radio 3 unidades. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con eso. Nosotros vamos a encontrar el cálculo de esta normal, esta tangente, desde varios tipos de ejercicios, ¿sí? Aquí tengo uno en el que tenemos el centro, el radio y la ordenada, perdón, y la abscisa, o sea que nos faltaría la ordenada para encontrar el punto de tangencia, o podemos encontrarnos el caso en el que tengamos ya directamente dado el centro, el punto y el radio, o el centro, o dos puntos de la circunferencia y el radio. Entonces va a haber diferentes formas en la que nos encontremos el enunciado. Vamos a desarrollar esta. Entonces tenemos centro en menos 1, 2. Voy a extraer los datos. ¿Listo? Entonces tengo centro, tengo radio, tengo que encontrar el punto de tangencia. ¿Listo? Entonces, del centro sabemos que es menos 1, 2. El radio, sabemos que el radio es igual a 3.
Y del punto de tangencia conocemos la abscisa. Entonces la abscisa dice que es -2. Nos falta encontrar la ordenada. Entonces ya ahorita vemos cómo calculamos la ordenada. Primero que hay que hacer, si tenemos que encontrar la ordenada, porque no se nos da, entonces hay que encontrar la ecuación de esa circunferencia. ¿Listo? Para eso se nos da el centro y el radio. Si no se nos solicita encontrar la ordenada, es decir, si el enunciado nos da directamente el punto de tangencia, entonces no hay necesidad de escribir la ecuación de la circunferencia, porque no hay que usarla. Nosotros vamos a escribir la ecuación de la circunferencia porque después tenemos que reemplazar para encontrar este valor de acá. ¿Listo? Entonces vamos a ello. Recordemos que la ecuación de la circunferencia es x al, bueno, en este caso el centro no es 0, 0, o sea que sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces reemplacemos. Aquí tendríamos que x y y no cambian. Entonces este x queda igual, pero h sí lo conozco, ¿cierto? H, dentro de los datos que tiene nuestro enunciado, ¿qué valor vendría siendo? -1. Menos 1. Perfecto. Menos 1. ¿Listo? Tener cuidado porque es el menos de la fórmula y el menos del número. Elevado al cuadrado más, y aquí hago el mismo reemplazo. Y menos, ¿cuál sería acá? 2. Sí, señor. Entonces K es 2. Perfecto. Eso elevado al cuadrado. Y el radio decía que era 3. Entonces aquí lo elevo al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que nosotros ya tenemos la ecuación ahí escrita. Vamos a escribirla lo más simplificada posible. Entonces acá menos por menos da más. 1 al cuadrado más, y aquí me quedaría y menos 2 al cuadrado igual a 9. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que encontrar de nuestras coordenadas, fíjense que aquí está x, que sería x sub 0, y nos falta encontrar y sub 0. ¿Dónde encontramos y sub 0? Aquí. ¿Cómo la encontramos? Pues cambiando x por el valor de x. ¿Listo? Entonces voy a reemplazar x. ¿Listo? Entonces sabemos que x vamos a reemplazarlo por -2. ¿Por qué por -2? Porque es este valor que tenemos acá. Entonces vamos a reemplazar ese x por -2. Entonces, para encontrar y, primero reemplazamos y después hay que despejar el valor de y. Entonces vamos a hacer eso. Tendríamos entonces que ese x lo cambiamos por -2 y lo demás queda idéntico. Entonces -2 más 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado perdón, igual a 9. Entonces aquí usted tiene dos opciones. Este producto notable lo desarrolla, ¿sí? O podemos tratar de hacer acá el despeje primero e ir quitando sin necesidad de desarrollar ese producto notable, que es lo que recomiendo para el momento de abordar este tipo de casos. Vamos a empezar a desarrollarlo. Primero lo que está en el paréntesis. Entonces en el paréntesis tenemos -2 más 1, que nos daría, ¿-1? sí señor, -1 el cuadrado que tiene ahí, y lo demás va a quedar idéntico, lo demás todavía no nos vamos a preocupar. Seguimos resolviendo lo que es posible. Entonces, en este caso tenemos -1 al cuadrado. Eso nos daría, -1, ¿no? no, No, 1. 1, porque multiplicas 1 por 1, da 1, y menos por menos te da más. Entonces, en ese caso nos daría 1 positivo más, y aquí me sigue quedando y menos 2 al cuadrado igual a 9. Recuerden que nuestra misión es despejar y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a quitar todo lo que le está estorbando ahí. Entonces, todo lo que no es y, lo voy a cambiar de lado en la fracción o lo voy a despejar para que me quede y solita. ¿Listo? Entonces, comencemos a quitarle cosas. Aquí tenemos ese +1. Entonces, puedo pasarlo al otro lado a restar. O sea que me quedaría 9 menos 1. Entonces, resuelvo y eso me quedaría igual a 8. ¿Sí? Simplemente estoy despejando. Bueno, aquí eh, de aquí hacia abajo ya es el despeje. Entonces, despejar y. Fíjense que aquí entonces tenemos un cuadrado. Ese cuadrado necesitamos retirarlo de ahí. Entonces, ¿cómo quitamos ese cuadrado de ahí? Volviéndolo La raíz. raíz.
Hola. Correcto, con la operación contraria. Entonces calculo la raíz cuadrada a ambos lados. Entonces aquí se cancelaría y aquí me quedaría raíz de 8. Entonces me quedaría y menos 2 igual a raíz cuadrada de 8. Y finalmente para encontrar y, entonces tendríamos que es raíz cuadrada de 8 y el menos 2 pasa a sumar. Y podemos hacer una aproximación haciendo el cálculo. Entonces directamente podemos colocar en nuestra calculadora ese raíz cuadrada de 8 y sumarle 2 para obtener que eso es aproximadamente 4,82, bueno, 4,8. Listo, ahí tendríamos el valor de y. Eso que hicimos ahí es necesario cuando en nuestro problema se nos asignan o no se nos da el punto de tangencia completo, porque con ese procedimiento que acabamos de hacer encontramos este y sub 0. Entonces aquí es 4,8. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos estos datos completos, el centro, el radio y el punto, podemos hacer uso de las fórmulas. Entonces, ya sabemos que el centro es menos 1,2. Voy a escribirlo en otro lado donde no lo pueda, donde no lo borre. Entonces, el centro es menos 1,2. Y el punto de tangencia es menos 2 con 4,8. ¿Listo? Ese sería entonces los datos. Voy a utilizarlos para encontrar ahora sí la tangente y la normal. Entonces, esas son las fórmulas, ¿vale? Entonces vamos a hacer uso de ellas. Entonces, para la tangente, entonces vamos a encontrar la tangente. Entonces, la fórmula de la tangente dice que es y menos y sub 0 igual, ahí las tenemos, entonces, menos x sub 0 menos a, y sub 0 menos b multiplicado por x menos x sub 0. ¿Listo? Y con esa fórmula nos vamos a defender. Tener en cuenta que las coordenadas del centro, son las que corresponden a los puntos A y B, mientras que las coordenadas del punto de tangencia son las que corresponden a los valores X y Y. ¿Listo? Entonces de aquí tendríamos que este menos 1 vendría siendo A, este 2 vendría siendo B, este menos 2 viene siendo X sub 0 y este 4,8 positivo viene siendo Y sub 0. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese reemplace, vamos a reemplazar. Entonces recordemos que de esta ecuación y este X, los que subrayé no se cambian. Todo lo demás se convierte al valor numérico que le corresponde, o sea, se reemplaza. Entonces aquí tendríamos que es y menos y sub 0, ¿cuánto es? 4,8. 4,8. Muy bien, 4,8. ¿Listo? Como ese 4,8 es positivo, entonces aquí no le voy a agregar paréntesis ni más símbolos. ¿Listo? Igual, entonces menos, este x sub 0, ¿a cuánto equivale? 2 A menos Menos 2. 2. menos 2. Menos 2, muy bien. Menos a, ¿cuál es a? Menos 1. Menos O sea Menos que ahí 1. va el menos de la fórmula y el menos del 1. ¿Listo? Voy con el denominador. ¿Cuál es y sub 0? 48. Bueno, 4,8. 4,8. 4,8 menos, ¿y cuál es b? 2. 2. B es 2. ¿Listo? X sub x, el que está subrayado no cambia, mientras que x sub 0 sí. X sub 0, ¿cuánto es? Menos Menos 2. 2. Menos 2. Menos 2. Entonces hay que tener cuidado que es el menos de la fórmula y el menos del número. El menos de la fórmula y el menos del número. Ahora procedemos a hacer las operaciones aritméticas a que haya lugar para despejar y. ¿Listo? Como es una recta, recordemos que esto tenemos que llegar a la expresión y igual mx más b. A esta expresión debemos llegar. A esa expresión debemos llegar. Entonces, hay que despejar y. Entonces, y menos 4,8 lo voy a dejar por ahora ahí y voy a solucionar toda la fracción. Entonces, deben tener en cuenta los signos. Entonces, en el numerador sería menos 2 y menos por menos da más, o sea que es menos 2 más 1, que nos daría Menos 3. menos 1, ¿cierto?
Y en el denominador tenemos 4,8 menos 2, que nos daría 2,8. 2,8. 2.8. Exacto. Y acá ustedes se dan cuenta que tenemos el menos de la fórmula, que es este menos, y tenemos el menos que me dio el número. Entonces ese menos por menos, de una vez hago la operación de signos, y entonces me quedaría un valor positivo, donde el numerador es 1 y el denominador es 2,8. Y entre paréntesis me quedaría x más 2. Entonces ya casi acabamos. Aquí pasamos el 4,8 que está restando, lo pasamos a sumar. Entonces me quedaría 1 entre 2,8, factor de x más 2, más 4,8, que es el que pasamos de la resta a sumar. Resolvemos esta multiplicación y después reducimos términos semejantes y acabamos. Entonces, 1 entre 2,8 multiplicado por x, pues me quedaría 1 entre 2,8x. 1 entre 2,8 por 2, entonces me quedaría 2 entre 2,8. Y debo sumarle 4,8. Tener en cuenta que este valor contiene la x, mientras que los otros dos no tienen la x. Entonces, el que está ahí sombreado, bueno, marcado en verde, subrayado en verde, no es semejante, por tanto va a quedar así. Y los otros dos hago la operación. Entonces sería 2 dividido 2,8 y el resultado entonces le sumo 4,8, que nos daría un resultado de 5,5 aproximadamente. Esta que tenemos acá es la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en el punto menos 2,48. ¿Listo? Este es el procedimiento para encontrar la tangente. Para encontrar la normal, entonces hacer el mismo procedimiento, pero teniendo en cuenta que acá la fórmula nos va a variar en ese grupo. ¿Listo? Entonces aquí justo al lado voy a calcular el de la normal. ¿Listo? Entonces, Una pregunta. Si, por sí, ejemplo, cuando quedó y igual a 1/2,8, se puede hacer la división y se multiplica por x y por más 2. no se multiplica por... no. Ah, ok, ya entendí. En este paso, Sí, señor. sí, usted puede hacer esta división y el resultado lo multiplica por cada uno. No es posible y va a dar el mismo resultado. Ah, listo, profe, gracias. Vale. Para la normal, entonces ya sabemos, es otra recta, o sea que tenemos que llegar a esa misma expresión, y igual mx más b, y la fórmula es la que tenemos acá en verde. Fíjense el cambio, o sea, detallen ustedes el cambio. ¿Cuál es la diferencia respecto a la de la tangente? La fracción que está al revés. Y tiene signo cambiado, ¿sí o no? Fíjense que son dos fórmulas, pero con que usted se aprenda la una y se aprenda el tip de la otra, no Sí, tiene de qué preocuparse, porque es la misma fracción, pero lo que estaba en el numerador pasa en el denominador y lo que está en el denominador pasa al numerador, es la inversa. Y el signo cambia. De resto es lo mismo, entonces vamos a utilizarlo. Entonces, para la normal, tenemos que nuestra fórmula es y menos y sub 0, o sea, igual. Ya no es menos, aquí es positivo, y va a ser y menos b entre x menos a multiplicado por x menos x sub 0. Y de ahí en adelante, entonces, nuevamente, reemplacemos y resolvamos. Entonces, y menos 4,8 igual, acá reemplazamos, entonces tendríamos que es 4,8 menos 2, y en el denominador tendríamos entonces x sub 0, que es menos 2, el menos de la fórmula, y el menos 1 multiplicado por x menos x sub 0. Luego, ya sabemos, reemplazamos, perdón, despejamos, hay que intentar despejar y, entonces vamos a resolver lo que está en el numerador. Nos quedaría 2,8 entre menos por menos más, entre menos 1, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría x menos, bueno, este x sub 0 no lo cambié, lo voy a cambiar acá, que es menos 2, no, de una vez arriba.
menos 2, o sea que menos por menos da más, y aquí entonces tendríamos que es x más 2. Entonces, por eso lo dejé ahí al lado, para que se den cuenta el paralelo, el cambio que hay. Luego hay que despejar, ¿no? Entonces aquí nos quedaría 2,8 dividido en menos 1 da menos 2,8, que era lo que Harrison decía. Hago la división y después multiplico. Sí, sí se puede hacer y aquí lo vamos a hacer. Y este 4,8 que estaba restando pasa a sumar. Ahora hago la multiplicación. Sería menos 2,8 por x, menos 2,8 x. Menos 2,8 por 2 daría menos 4, perdón, menos 5,6. Y luego más 4,8. Quiere decir que me quedaría menos 2,8x y hago esa operación, que sería menos 5,6 más 4,8 para obtener un total de menos 0,8. Ahí tenemos la ecuación de la recta tangente, de la recta normal, perdón. Entonces aquí está la normal y aquí tendríamos la tangente. Entonces el procedimiento es similar, fíjense que los números son los mismos, varía evidentemente en el resultado, porque pues en uno hicimos división y la otra, mejor dicho, la fracción era diferente, ¿sí? Entonces 2,8 entre 1, diferente a 1 entre 2,8. Y pues los signos necesariamente van a quedar cambiados, no el del término independiente, pero sí el que tenga la X. Fíjense que acá el término que contiene la X es negativo y el otro es positivo. Eso me asegura que van a cruzarse, o sea, que una es creciente y la otra es decreciente. Y que si yo los multiplico, si yo hago la multiplicación, eso me va a dar menos 1. Y los invito a que lo verifiquen. 1 entre 2,8 por menos 2,8 me va a dar menos 1, que es la condición para que dos rectas sean tangentes, perdón, sean perpendiculares, que es lo que estábamos buscando. Ahí hemos encontrado la ecuación de las dos. La recta tangente a esa circunferencia y la recta normal a la misma circunferencia en el mismo punto. Deben tener en cuenta que todo el procedimiento que hicimos antes de esto, es decir, lo que está aquí abajo, de reemplazar, encontrar la ecuación de la circunferencia y demás, se usa cuando en el problema se nos da el centro, el radio y no se nos da el punto de tangencia completo. Si se nos da el punto de tangencia completo, es decir, el problema nos dice centro, radio y punto, entonces este procedimiento que estamos viendo acá no hay necesidad de hacerlo, sino que usted directamente ya tiene los datos suficientes para venir y reemplazar en las ecuaciones correspondientes, porque ya tendría el centro y el radio, el punto de tangencia. Y esa sería la forma de calcularlas a partir de las coordenadas.